Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va este 2022? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para la hora que sea en la que estén escuchando este podcast, que es bastante particular porque, estamos cerrando en principio el proyecto de extensión universitaria por este año, sin perspectiva de continuar, no sabemos aún, pero por ahora hay que cerrar. Aunque nada se cierra, todo tiene continuidad más que nada en estos temas para nosotras, para nosotros. Pero sí me gustaría a mí particularmente cerrar el podcast despidiendo a una compañera, a una mujer que conocí, que tuve la oportunidad de conocer en México y que me fue muy importante en mis estudios feministas, en mis estudios con esta perspectiva particularmente a favor de los derechos de las mujeres. Fue una mujer que estudió, que participó mucho del activismo político también feminista. Ella nació en Italia y después se fue a vivir a Roma, a México. Se llama Francesca Gargallo, es filósofa, historiadora y fue parte también del movimiento feminista autónomo en la década de los 90 y así se definió hasta su muerte. También es artista, escritora. Y en esta primera parte, en esta entrevista larga, extensa, de 2 horas, pero en esta primera parte de mucho contenido, nos narra, nos hace una introducción de lo que fue la autonomía en la historia del movimiento feminista, ya desde la primera ola, lo que conocemos como primer ola en la historia, hasta los años 90 aproximadamente, del cual ella fue parte. Yo les dejo esta entrevista de unos 20 minutos, se recorta, la entrevista dura mucho más, pero en este podcast me gustaría compartirles esta parte, ojalá que la disfruten. Hacer perspectiva de género como se conoce también, es hacer historia de las mujeres, es mirarnos, es estudiarnos y es seguir avanzando en nuestro conocimiento que por este patriarcado nos es tan negado. Entonces, yo les invito a poder escuchar, ojalá que disfruten. Un abrazo enorme. Y un buen viaje para Francesca Gargallo. ¿Cómo que hay una particularidad de acá en la autonomía o la autonomía viene de las feministas históricas? La autonomía es una reivindicación de las feministas históricas desde las decepciones que reciben a finales del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos. Creo que es el primer lugar y en Inglaterra donde se reivindica la autonomía. Porque ellas intentan obtener derechos. Tú sabes que los primeros derechos que piden son derecho a la educación, y generalmente los derechos a la educación no le molestan para nada a los liberales. A los conservadores sí, pero a los liberales para nada. Entonces las feministas se agregan alrededor de los partidos liberales. De hecho, hay una fecha simbólica, obviamente, porque no es cierto, yo usaría otra, pero el feminismo estadounidense o anglófono en general usa la fecha de 1848 como la fecha de inicio del feminismo como movimiento, porque en el estado de Nueva York, en Seneca Falls, se reúnen en una iglesia protestante 100 personas y firman una famosa declaración de Seneca Falls, donde entre otras cosas, se reivindica por primera vez el derecho al voto. Bueno, pues entre los 100 firmantes en Seneca Falls había muchísimos hombres, ¿sí? Es decir, hasta ese momento las mujeres nunca se habían sentido fuera de los partidos que eran de alguna manera progresistas para su época. La cuestión es que, pues obviamente el feminismo es mucho más antiguo. Feminismo como movimiento organizado, no como mujeres que solitas piensan la liberación de las mujeres, porque esa la reencontramos en toda la historia
occidental constantemente, ¿no? Desde la Edad Media, etc. No, como movimiento organizado yo podría decir que el feminismo tiene sus inicios en la derrota de las mujeres organizadas de la Revolución francesa, ¿no? En 1789. Entonces, claro, en 1792 le cortan la cabeza a todas las feministas y entonces Mary Wollstonecraft retoma el legado de las francesas, escribe en forma muy distinta a lo que había escrito, qué sé yo, Madame Roland, que había escrito grandes textos de filosofía ilustrada, hablando a favor de las mujeres, o de una revolucionaria como Olympia de Gouges, que había escrito nada menos que la Declaración de los Derechos de las Mujeres y los ciudadanos, y la ciudadana, ¿no? Y bueno, pues Mary Wollstonecraft en otra forma, pero con un título muy fuerte, escribe La Vindicación de los Derechos de las Mujeres en 1792. Bueno, yo creo que eso es el origen del feminismo, ¿sí? Como movimiento organizado. Coincide más o menos con ciertos movimientos de mujeres en América Latina, las comuneras colombianas, las mujeres que se habían levantado y habían sido derrotadas, obviamente, junto con Tupac Amaru y Micaela Bastida y con Bartolina Sisa y Tupac Katari, ¿no? Habían sido derrotadísimas. Pero coinciden como época en que se dan las primeras reales movimientos donde las mujeres se unen, no para una reivindicación feminista, pero sí como mujeres pidiendo derecho dentro de una reivindicación global. El feminismo, después de la Revolución Francesa, recibe unos palos durísimos. El antifeminista más importante de la época es Napoleón. Napoleón es un antifeminista, un misógino, pero recibe de alguna manera el apoyo de todo el movimiento romántico, que es muy misógino y muy antifeminista, en nombre de la feminilidad y del eterno femenino, que es, a final de cuentas, esta feminilidad al servicio de una visión masculina. En 1848 ya son liberales. Son mujeres muy puritanas, por lo menos las de lengua inglesa, son mujeres sumamente puritanas, moralmente comprometidas. Para ella, el desarrollo de las mujeres es no solo una reivindicación de justicia, sino la posibilidad de moralizar toda la sociedad, porque las mujeres son más morales que los hombres. Y lo decían. Sus primeras reivindicaciones, repito, son a la educación y al patrimonio. A la educación siempre tuvieron el apoyo de los liberales. El caso más claro en América Latina es la mancuerna que hacen Juana Manso con Sarmiento, ¿no? Pero este tipo de mancuerna la vamos a encontrar en muchos otros espacios donde los liberales tienen fuerza. No todas las liberales latinoamericanas son feministas tan claramente como lo es Juana Manso, por ejemplo. Juana sí es una feminista, es una mujer que reivindica el derecho de las mujeres a vivir a pesar de la familia. Es una antifamilista interesantísima, una liberal antifamilista muy, muy importante. Bueno, y funda la primera revista feminista, pero además que se adelanta 100 años los postulados, qué sé yo, de una Simone de Beauvoir. 100 años antes escribe Juana Manso. ¿Cómo se llamaba su revista? El diario Las Señoras, estas cosas así, ¿no? Sí, una cosa así como de título, manual de cultura, álbum, un nombre así. Pero es de 1854. Y ella trabaja
para poderlo escribir y editar y distribuir. Todo solo. Sí, da clases, creo que de piano, para poder pagar eso. Entonces, como una posición, si quieres, todavía muy individual, pero una posición muy claramente feminista, y tendrá apoyo de algunas mujeres, aunque pues, su álbum lo escribe toda solita. Poco después empiezan a surgir otros grupos, todos ellos muy cercanos a los liberales y a la literatura. Las mujeres se reúnen para leer, pasan de reunirse para leer a reunirse para escribir, y empiezan a fundar un montón. Entre 1880 y 1890 tenemos un florecimiento enorme de revistas femeninas en toda América Latina. Todas estas mujeres en América Latina se siguen apoyando en los sectores progresistas, liberales, masculinos. En Estados Unidos, en cambio, después de la derrota del derecho al voto de las mujeres, pedido junto con la abolición de la esclavitud y junto con el derecho al voto de los hombres negros, bueno, de la población negra, las mujeres reciben un palo, los hombres no las apoyan en su reivindicación de derecho al voto. Y ahí esgrimen por primera vez la urgente necesidad de una organización propia separada de la de los hombres. Ahí es la primera vez que se utiliza la palabra autonomía de las mujeres para su organización y para su modo de hacer política. En América Latina no tiene mucha importancia esto, la verdad no la tiene. Tendremos una participación política de las mujeres durante toda la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente en sindicatos, en organizaciones de maestras, en Centroamérica, donde hubo un feminismo interesantísimo, en la década del 20, 30, la tenemos contra la invasión estadounidense. Entonces son llamados constantes, en realidad, a las señoritas de Honduras, a las mujeres de Nicaragua, a esto y a lo otro, pero siempre muy claramente con una tendencia antiimperialista que suma a las mujeres a las actividades de los hombres. Sin embargo, en algunos lugares hay demandas más propiamente feministas, ¿no? Como en Panamá, donde se funda un partido feminista, que es un partido que tiene una candidata a la presidencia y todas las demás son también, todas las militantes son también mujeres. ¿Y había cuestionamientos al patriarcado, digamos? Sí, no lo llamaban así. El problema en los nombres es eso. Las categorías vienen después de que la demanda se ha ido formulando durante mucho tiempo. Entonces, si lo llaman o no lo llaman patriarcado, es menos importante que cuáles son sus reivindicaciones. Entonces, por supuesto, tenemos cosas de ese tipo. Una demanda de presencia de mujeres y del derecho de las mujeres a expresar sus opiniones. En 1917 en México hay 14 mociones presentadas por mujeres a la convención de la Constitución, a la constituyente mexicana, 14 mociones para obtener el voto. Las 14 son desechadas con los mismos argumentos. A las mujeres no les interesa hacer política, lo cual es casi una contradicción, porque si no me interesa hacer política, ¿por qué hago una moción para poder entrar a hacer política? ¿No? Sobre todo que hay una negación de la historia inmediata. Habían habido decenas de miles de mujeres involucradas en la Revolución Mexicana un año antes. El 16 de marzo de 1916, el entonces Ministerio de la Guerra tuvo que borrar todos los nombres de mujeres que tenías enlistadas y las borra de un plumazo, deja que existan, ¿no?
Pero en 1916 en México habían habido 2 congresos feministas en Yucatán. Entonces era una abierta mentira masculina que se sostuvo sobre la fuerza de la palabra masculina como la palabra de la política, sí, aquella que podía decir a las mujeres no les interesa hacer política. Pero eso a las mexicanas sí le dio un palo. Uh-huh. Es decir, sí participarán en la defensa de los ferrocarriles, en el sindicalismo, pero en realidad las mexicanas no vuelven a participar desde una perspectiva feminista con mucha fuerza, sino es en la demanda del voto por las mujeres, que es nuevamente derrotada, nada menos que por Cárdenas, que le promete el voto, que las organiza, que le permite entrar en igualdad de derecho a las escuelas socialistas y después las abandona. No solo permite que Excelsior y Liverpool empiecen una campaña contra las mujeres a través del Día de la Madre, que es una fecha inventada por un periódico conservador como era Excelsior en ese entonces y por una tienda departamental en contra de las mujeres que querían hacer política. Entonces la mujer es mamá. Y a mamá hay que hacerle una fiesta al año, y hay que hacerle un monumento, y hay que hacerle a esto y lo otro, ¿no? Pero realmente el gran palo, primero que le da la constituyente, después que le da el general Cárdenas, las tiene bastante derrotada. Cuando, podríamos decir, después de una década de prácticamente no presencia y no visibilidad de las mujeres, que es toda la década de los 50, no las ves, no sabes dónde están recluidas en sus casas. Los psiquiatras empiezan a decir que las mujeres que no quieren ser así es porque están mal. A la pobre de la Rosario Castellano, que escribe unas tesis maravillosas sobre la cultura femenina, pues todo el mundo le da de palos. Es decir, realmente la pasan mal las mujeres en América Latina, después de haber tenido una gran presencia, una gran efervescencia. Y a finales de la década de los 60 empiezan a resurgir estudios, primero a través de antropólogas, algunas escritoras que empiezan a escribir sobre el papel de las mujeres, en cambio, en la economía, pero lo hacen sin un movimiento, o sea, lo empiezan a reivindicar y a escribir. Estoy pensando en alguien maravilloso como la Arguedas, ¿no? Estas antropólogas que empiezan a decir, no, pues las mujeres, sin mujeres no hay cultura, así de fácil, no hay cultura, porque la cultura implica una relación social en la cual las mujeres son indispensables. No hay cultura de ningún tipo que no vea involucradas a las mujeres. Entonces empiezan a ver las culturas tradicionales, pero también las culturas agrarias mestizas y también todo, las culturas nacionales y todo eso. Y a finales de los 60, seguramente también por la influencia que reciben de los movimientos feministas que se están organizando en Estados Unidos, aquí y allá, empieza poco a poco a surgir un movimiento feminista, un accionar de las mujeres y que participan en las luchas estudiantiles del 68 y que poco después, en 1972 o 71, organizan, por ejemplo, en México, una marcha. Eran 40, eran 50, no te creas, no eran más, pero fue un impacto enorme. Se van el 10 de mayo al monumento a la madre y reivindican ahí el derecho a la maternidad libre y voluntaria, es decir, anticonceptivos para no morir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre para no morir. O sea, 1971, lleno Día de la Madre,
un acto sumamente atrevido y revolucionario. A partir de ahí tenemos un crecimiento del feminismo y todo el feminismo que se reivindica como tal y no como grupos de mujeres de partidos, de sindicatos, de escuelas, sino que se reivindica como feminista. Todas reivindican la autonomía, entendiéndola como autonomía del Estado y autonomía de los partidos. De las organizaciones políticas mixtas. Tanto es que siempre uno de los debates más fuertes es no se puede hacer doble militancia. Es decir, yo hago política desde el feminismo y no desde el Partido Comunista, no desde aquí, porque la doble militancia me va en un momento determinado a poner en contradicciones con mis demandas feministas. Desde entonces el término autonomía se usa. Se usa durante toda la década de los 70, se usa cuando se empiezan a hacer los primeros encuentros feministas latinoamericanos del Caribe. La autonomía es una palabra que está en boca de toda la feminista. En 1981 en Bogotá está en boca de todas. Entre otras cosas, porque en ese entonces puede ser que los grupos de feministas se pelean entre sí, pero no hay una idea de que el feminismo tenga diferencias a su interior. Para todo feminismo significa lo mismo, la liberación de las mujeres, ¿no? El problema surge después. A finales de los 70, principios de los 80, con la crisis, si quieres, un poco de la Guerra Fría, de la división del mundo en dos bloques, de esto y de aquello, hay una crisis del Estado. La crisis del Estado es una cosa que no hemos terminado de analizar, que no sabemos todavía bien a bien qué es, pero que tuvo ciertas repercusiones inmediatas. La más inmediata de todo es, si el Estado está en crisis, ¿a quién le llevamos nuestro reclamo? Es decir, si el Estado no puede resolver ciertas cosas como, qué sé yo, el derecho al voto, ¿no? Pues obviamente en los 80 todos los países de América tenían voto. El último en concederlo fue Paraguay en 64, pero, o sea, no era eso. Pero digamos, la paridad salarial, que es algo que todavía no hemos alcanzado. Si el Estado está en crisis, ¿a quién le pido eso? Si el Estado está en crisis, ¿a quién le pido protección contra la violencia? Si el Estado... Y entonces frente a esta crisis del Estado, al hecho concreto de que teníamos todo el istmo centroamericano en guerra, con algunas partes que no eran en guerra, pero que estaban afectadas por la guerra, porque al final de cuentas Costa Rica y Belice no estaban en guerra, pero recibían una cantidad impresionante de refugiadas y refugiados por esas guerras, ¿no? Entonces se tenían que poner a debatir, a dialogar sobre qué hacer. Teníamos Centroamérica en guerra con un número tradicional de mujeres en armas participando, el 30%. La verdad, nunca se han puesto de acuerdo las historiadoras de cuántas fueron las mujeres que participaron en arma en la Revolución Mexicana. Pero yo podría decir que el 20% del ejército fue compuesto por mujeres en diversas cosas. Ya desde mediados del siglo XX, la proporción es siempre igual, ¿sí? Desde las sandinistas hasta el ejército zapatista, las mujeres son el 30%. ¿Por qué son el 30%? Porque se trata de organizaciones profundamente masculinas, es decir, pensadas desde una cabeza de pistola, ¿sí? Y una mujer embarazada es una baja, ¿sí? Una mujer que amamanta es una baja, debe de evitar todo lo que es concretamente constitutivo de su humanidad para parecerse lo más posible a un hombre para ser. ¿Y quiénes son? Las mujeres que todavía no tienen hijos y las mujeres que han dejado de estar involucradas en las tareas de maternazgo.
Esos son el 30% de la población femenina y ese 30% es la que participa de las organizaciones políticos militares de Centroamérica que de alguna manera tienen ciertas puntas de logros que desaparecen muy pronto. Hoy en día Nicaragua es uno de los países más misóginos que hay. Es uno de los 3 países de América donde la prohibición del aborto es en cualquier caso, porque se defiende la vida desde la concepción y estupideces de ese tipo. Pero Nicaragua tuvo un momento que existían los cabildos de mujeres poco después del triunfo revolucionario y hasta 1985 hubo cabildos de mujeres, hubo leyes interesantísimas como por ejemplo aquella que prohibía el uso de la figura femenina para motivos de publicidad, ¿no? La integridad del cuerpo de cada uno es tal que no puede ser objetivado, convertido en objeto. Por lo tanto, una publicidad que disminuía o desagregaba los valores inherentes a la persona humana, mujeres u hombres, estaba prohibida. Es decir, a nivel simbólico sucedieron cosas muy interesantes. En El Salvador, aunque nunca hubo un triunfo revolucionario, las mujeres no solo participaban en el movimiento guerrillero y en la producción de las zonas bajo control de los ejércitos guerrilleros, sino que también estaban en los sindicatos, eran el 70% del sindicato de maestras. Estaban en las organizaciones de salud, en el pensamiento, ¿no? ¿Y qué sucede después de todo eso? ¿Qué sucede cuando cae Nicaragua? Sucede que la crisis del Estado da pie al surgimiento de un tipo de organización política, muy política económica, de organización social, muy, muy útil al neoliberalismo, que son los organismos o organizaciones no gubernamentales, que empiezan entonces a sustituir las funciones del Estado sin jamás, por supuesto, tener la fuerza del Estado, ni una cosa que es muy importante, la continuidad. Las ONG dependen de la buena voluntad de financiadoras para tener dinero y por lo tanto son muy lábiles, son muy poco fuertes frente a los embates de una censura que pasa por el dinero. Tú escribes lo que no se me viene en gana, tú investigas sobre el patriarcado, pues yo no te lo financio. Entonces, ¿qué hacen las ONG de mujeres que se vienen formando desde mediados de los años 80? Empiezan a renunciar a su radicalidad y no se atreven a ver lo que para algunas, muy pocas, y probablemente mujeres que venían de haber perdido la posibilidad de demandas feministas más radicales porque el fin de las dictaduras en Sudamérica, los fracasos de los movimientos revolucionarios en Centroamérica, pues las obligan a políticas de lo concreto, ¿no? Entonces estas mujeres no se dan cuenta desde esta aceptación de la política de lo concreto, de la formación, por lo tanto, de las asquerosas ONGs, que están siendo censuradas. Las que se dan cuenta son mujeres que están bastante marginadas o en situaciones marginales en ese contexto. En particular, algunas chilenas que habían resistido la dictadura contra Pinochet, que habían hecho trabajo con las mujeres de los sectores populares, lo que los chilenos llaman Callampa y que en México se llama Ciudad Perdida. O sea, los barrios hipermarginales que crecen al lado de las grandes megalópolis y que reciben
como indigentes urbanos a una población agrícola muy capaz, pero que pierde tierras, pierde seguridad y se va a refugiar en las afueras de las ciudades. Estas mujeres habían hecho un trabajo increíble, ¿no? Habían tenido, por ejemplo, organizaciones, radios, habían hecho cosas espléndidas y de repente llega la paz, llega la democracia, y resulta que esta democracia es una desgracia, como decían las chilenas, ¿no? Esta democracia es una desgracia. Y que la mayoría, y la gran decepción es que la mayoría de las feministas aceptan el juego que esa democracia, que es una desgracia, le impone. Fórmense como ONG, conviértanse en especialistas de género, perro de mierda. ¿Qué haces que tiras todo? Ya, se me pasará de tirar todo. Y entonces son las que se pueden dar primero cuenta que entran en diálogo con otras feministas que por las dinámicas terriblemente institucionales e institucionalizadoras de sus países empiezan a sentirse muy incómodas, como por ejemplo pasa en México, ¿no? Donde de repente parecía que las feministas debíamos trabajar para los gobiernos, tanto de los estados como el federal, y donde los campos del saber que nos eran concedidos y en los cuales necesariamente debíamos hacer hincapié eran los de la violencia. No se podía hablar de otra cosa. Las mujeres éramos siempre víctimas de violencia. Puta, ¿cuándo éramos protagonistas? ¿Cuándo éramos creadoras? ¿Cuándo éramos personas capaces de reconocer y denunciar una violencia que no estaba en el marco que nos daba el Estado, o peor, una institución supranacional como la ONU? Entonces empieza a ser un profundo malestar, pero este profundo malestar no sabía cómo expresarse. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, en 1988, 89, no me acuerdo, hicimos un primer encuentro de mujeres y derechos humanos. En el claustro de Sor Juana. Después de eso hicimos un parlatorio, una especie de un lugar de encuentro del habla circular sobre ética y feminismo. Y algunas de nosotros, y yo no, pero algunas de nosotras empezaron a decir, debemos dejar de pensar la ética como algo normativo y debemos pensar la lógica que hay detrás de una ética. Y yo decía, claro, es que la lógica también puede ser una ética, pero esas son discusiones de filósofas. Pero si, digamos, empieza a haber como un fervento, pero entre muy pocas mujeres, que constantemente además nos sentimos como obligadas a pensar lo que las organizaciones de mujeres pensaban. Además, todas nuestras amigas estaban en esas organizaciones. Era la gente con la cual veníamos creciendo, con las cuales nos habíamos iniciado en el feminismo, con las cuales habíamos hablado de psicoanálisis y feminismos, de economía y feminismo. Y de repente todas estas cosas, sí, pero, ¿no? Hay que hacer algo, y sobre todo algo que a mí me molestaba muchísimo. Empiezan a surgir como figuras representativas del feminismo. Como si el feminismo tuviera que estar representado por alguien más, no por nosotras. Y esto que se viene hablando tiene algunas figuras más visibles que otras. Creo que seguramente la figura más visible de este malestar fue la figura de una chilena, de Margarita Pizano, que además escribía, publicaba, que
que en esos mismos años se reconoce como lesbiana y entonces va como creando una radicalidad siempre mayor alrededor de sus prácticas, de sus diálogos. Y no sabíamos muy bien, empezamos a decir, no sabíamos muy bien cómo abordar el tema. Pero de repente, un día, en una charla colectiva, salió exactamente esto, que estábamos hartas de ser censuradas en lo que deseábamos hacer. Y volvió a surgir la palabra autonomía. Pero volvió a surgir porque empezamos a darnos cuenta que, aunque organizada desde nosotras, aunque las ONG eran feministas, en realidad no éramos autónomas ¿de qué? Del dinero. Y estábamos dependiendo totalmente de un dinero que se nos daba desde grandes organismos transnacionales, además, de pensamiento político no feminista. Las socialdemocracias, los comunistas poco, porque bueno, en 89 entran en su supercrisis, pero la socialdemocracia, los liberales y el pensamiento estadounidense de características individualistas, si quieres progresista en el derecho individual, pero bueno, la Ford y la MacArthur no podíamos estar pensando que iban a ser financiadoras particularmente progresistas, porque son la Ford y la MacArthur. Y ellas, sin embargo, eran las que daban las becas para los estudios de las mujeres, que además desde 1986 empiezan a tener una fuertísima golpeamientos, así como un golpear constante para que dejen de ser estudios sobre las mujeres desde las mujeres y asuman una nueva terminología que a mí me repateaba. Yo siempre fui una profunda enemiga de la identificación de un sistema de relación, que es el sistema de género, con el tipo de estudio que debemos hacer las mujeres para liberarnos, porque no tiene nada que ver. Yo puedo hacer estudios de género de lo más conservador, como por ejemplo plantear que siempre ha habido una división de género en la Iglesia Católica y que hay que mantenerla. Claro, aunque ellos oyen el término género y dicen que son sexos, porque el sexo es natural y el género cultural. Pero digamos, yo podría hacer un tipo de estudio de esas características. Entonces, en 1993, en El Salvador, nos posicionamos diciendo, nos queremos reconocer autónomas de las financiadoras. Pero realmente el financiamiento y por lo tanto de la censura, del control sobre nuestro pensamiento. Yo para ese entonces ya me daba cuenta que las grandes excluidas del feminismo latinoamericano eran las artistas. ¿Sabes por qué eran las artistas? Porque son aquellas que, por un lado, sufren más el embate de este discurso universalista: el arte no tiene género, no tiene sexo, no tiene nada, es universal. Y por el otro, son aquellas que el movimiento feminista oficial, institucional, que recibía dinero, menos podía controlar. ¿Sí? ¿Cómo controlas a un artista? ¿Cómo lo controlas? ¡Ay! ¡Es lindo! Yo pensaba que era nuestra otra entrevista compañera, que para que la conozcas, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí viene el nombre que nos damos por nombre el de feministas. Hola, ¿cómo estás? De feministas autónomas, y poco a poco yo nunca supe en qué momento
aunque algunas de nosotras después dijeron que siempre había sido así. El nuestro se llamó, amorcito dorado, Hola, Movimiento ¿cómo estás? Feminista. María. No, David. Movimiento Autónomo Feminista Latinoamericano o algo así, que es después un nombre que en cambio muchas de aquellas que habíamos estado en El Salvador en 1993 empiezan a decir que era el nombre de ellas y no de una... Yo no lo interpreté jamás así. Ajá. Yo siempre pensé que era una toma de posición y no la organización de un nuevo grupo. Creía que todas las feministas podían de alguna manera acercarse a la autonomía, claro, asumiendo el riesgo de la autonomía, es decir, de volver a pensar sola, o sea, volviéndole a apostar al feminismo como un movimiento y no como una chamba. Claro. Uh-huh. Pero, por ejemplo, más allá de esos debates de autonomía que existieron siempre, este tuvo como su otro fundamento, ¿no? Tuvo otro fundamento filosófico, político. Mira, nosotros reivindicamos, te digo, nosotros llegamos a 93 con 4 o 5 años de debate entre nosotras, pero sin nombre. O sea, en 88 no éramos autónomas. El nombre, la reivindicación de la autonomía la tenemos en 93 en El Salvador, pero en el 88 ya éramos mujeres que estábamos invitando a otras mujeres a hablar de cómo liberarnos de este peso que sentíamos que se nos venía encima y que hacía que, por ejemplo, todos los grupos feministas debían de dedicarse a la lucha contra la violencia contra las mujeres. Mira, yo no dudo de que no va a haber liberación de las mujeres mientras haya una tolerancia de características misóginas patriarcales tan grande como la tolerancia que hay a la violencia contra las mujeres. Esta es una sociedad que si nos morimos todas, pero le quedamos 4 para la reproducción, les va bien, ¿sí? Porque no les importamos, nos importamos nosotras. Las mujeres nos importamos las mujeres porque el mundo de los hombres se gustan entre sí, juegan entre sí, hacen negocios entre sí. Nosotras somos casi un sobrante de su sociedad. Entonces, yo sí creo que el trabajo, la responsabilidad en la búsqueda feminista de relaciones no violentas entre las mujeres y entre las mujeres y los hombres, para que el mundo no se vaya al carajo como se está yendo en este momento, es importantísima. Lo que no puedo tolerar es que nos digan cómo confrontar la violencia, que además nos lo reducen a un nivel legal, siendo que la ley es patriarcal. Por lo tanto, todo lo que hemos logrado como feministas desde la ley se nos ha dado la vuelta. Empezamos a reivindicar, por ejemplo, la responsabilidad paterna. ¿Para qué? Para que los Góngora Pimentel nos manden a la cárcel para quedarse con los hijos y vengarse así sobre nosotras porque nos atrevimos a dejarlos. Es decir, cada día más todo lo que nosotros logramos, los hombres se lo reapropian, que por ejemplo es el caso de los estudios de género. ¿Sí? Ahora, todos los hombres hablan y piensan desde su género y invaden los poquísimos espacios que las mujeres teníamos en las universidades, en los círculos de estudios, en las reflexiones, finalmente los poquísimos espacios autónomos que tenemos dentro de las instituciones. ¿No? La autonomía de las mujeres se acaba con los estudios de género en las universidades, por ejemplo. ¿Sí? Porque los Women's Center desaparecen. Son Center of, no sé, Gender Study. ¿No? Y en el Gender Study hay un 50% de cabrones. Claro. Y queda bien. Entonces, en fin, creo que
descubrir que las relaciones de género son lo que son fue un aporte del pensamiento feminista. Pero fue un gran aporte que nos significó de alguna manera una derrota de nuestra autonomía en el pensamiento. Entonces,